Bueno chicos, en este último video vamos a hacer un análisis de fluidos en lo que es un modelo simplificado de la arteria con nuestro stent colocado, como lo hicimos en la última clase. Este es el dominio de la arteria con el stent. Lo que tenemos que hacer es, una vez que ya lo hicimos en SolidWorks, lo guardamos en un formato que pueda ser importado a ANSYS. En este caso vamos a trabajar con un formato de Parasolid. Lo guardamos. Y ya que lo hayamos guardado, nos vamos a ir a Workbench, abrimos una sesión nueva y, a diferencia de haber trabajado antes con el módulo estático estructural, que es donde vimos la expansión del stent y la deformación que ocurría cuando le aplicábamos la presión interna, vamos a trabajar con el módulo de Fluent. De igual manera lo arrastramos para crear un sistema. Una vez que tenemos listo nuestro módulo de Fluent, vamos a importar la geometría que guardamos en formato de Parasolid. Cuando se ponga la palomita significa que ya leyó la geometría correctamente, y ahora vamos a pasar a mallar. Damos clic izquierdo en Mesh, editar. Posteriormente se va a abrir nuestra interfaz donde vamos a poder realizar nuestro mallado. Como podemos ver, aquí tenemos la geometría importada y un sistema de coordenadas. Ahora, previo a realizar el mallado, necesitamos en esta etapa definir cuál va a ser la entrada, la salida o los openings de nuestro modelo de arteria. En este caso vamos a definir cualquiera de los dos extremos. Lo definimos uno como entrada y otro como opening. Para esto vamos a nuestro modelo, damos clic derecho, insertamos un Name Selection. Aquí podemos ver que se seleccionó esta cara y vamos a definir que esta geometría la renombramos y le decimos que este es nuestro inlet. Hacemos lo mismo con el extremo opuesto, lo seleccionamos, clic derecho, insertar Name Selection, la renombramos y este va a ser un opening. ¿Por qué va a ser un opening y no un outlet? Porque estamos considerando esta como una sección arterial, no es una arteria completa que puede en sí empezar y terminar. Esto es porque la sección que estamos modelando de la arteria no es propiamente una arteria que empieza y termina, sino es solamente una sección de la misma, por lo que al decir que es un opening estamos indicando que hay continuidad de la arteria, es decir, que la arteria todavía sigue su camino. Posterior a la definición de nuestra entrada y nuestro opening, vamos a proceder al mallado. Damos clic derecho, generar malla. Dependiendo de los controles que tengamos definidos aquí en nuestra malla, va a depender de qué tan rápido o qué tan lento se realice nuestro mallado. Y claro que también influye la geometría que hayamos elegido para el diseño del stent. Si es una geometría muy cerrada, se van a crear muchos nodos, lo que a su vez indica que la malla va a ser más compleja, por lo que va a tomar más tiempo. Y podemos ver cómo se realizó la malla. Como les comentaba, en los lugares donde se encuentra la geometría del stent, la malla es un poco más compleja. Se tratan de realizar caras más pequeñas en donde se encuentra la curvatura de la geometría del stent. Y de esta manera quedaría lista nuestra malla. Posteriormente nos dirigimos al Workbench de nuevo y le vamos a dar en Update Project para que la malla quede registrada de que ya se realizó. Posteriormente tenemos que realizar el setup, clic derecho, editar o doble clic. Aquí estos parámetros están definidos ya por default, pues vamos a dejar así tal cual, le damos OK y esperamos a que se abra la ventana que vendría siendo ahora sí lo que es el Fluent. Aquí vamos a definir todos los parámetros necesarios para indicar de qué manera queremos que se realice el análisis.
podemos ver que se importa la malla de la geometría que mallamos anteriormente. Para mayor facilidad aquí en Display, personalmente me gusta utilizar los botones del mouse como se utilizan en el Workbench. Entonces le clico Workbench Default, OK. Y aquí en Display queremos ver, para que no se vea toda la malla y nos aumente un poco la complejidad, vamos a ver solamente los ejes del modelo y le ponemos aquí en donde ya está definido Edges, le damos Feature y Display. Podemos ver que nos queda solamente la orilla del modelo. Cerramos. Es importante que al importar la malla que realizamos anteriormente, chequemos que se encuentra correctamente realizada. Para eso le damos aquí en Check. Esperamos a que se realice un chequeo rápido y reportamos también la calidad de la malla. Nos van a dar aquí algunos parámetros que es importante identificar. Lo que vendría siendo la calidad ortogonal mínima. Es importante considerar que tiene que ser mayor a 0.01. En este caso es 0.2, lo cual es mucho más arriba, es aceptable. Y el máximo en aspect ratio tiene que ser mayor a 18. En este caso es 19.7, lo cual también es aceptable. Por último, aquí en la sección de general vamos a checar qué unidades estamos manejando. Generalmente aquí las unidades que ya se encuentran definidas concuerdan con el sistema internacional, entonces la única que hay que cambiar generalmente es la temperatura, que viene en Kelvin, le ponemos Celsius y cerramos. Posteriormente nos vamos a la sección de modelos. Aquí vamos a activar la ecuación de la energía. Aquí damos doble clic a Energy y activamos la ecuación, le damos OK. ¿Para qué es esto? Esto es para que nuestro análisis considere los efectos de la temperatura y los tome en cuenta para la resolución y la convergencia del modelo. En este caso, de acuerdo a lo que vimos en clase con la teoría de los fluidos, vamos a aproximar nuestro modelo de fluido a un modelo laminar. Lo dejamos aquí como está. Y posteriormente vamos a definir algunos parámetros en nuestro material. Aquí podemos ver que los materiales que vienen ya predefinidos en el programa son solamente en el fluido. En el caso del fluido está el aire. Como el material que queremos definir en este caso es la sangre, se trata no de un sólido sino también de un fluido. Entonces aquí en fluido le damos crear, editar, porque queremos crear un nuevo material que en este caso va a ser la sangre, y le vamos a indicar los parámetros que comentamos en la clase anteriormente. En este caso vamos a trabajar, como dijimos, con la sangre. Entonces tenemos que definir un nuevo material. Lo vamos a nombrar sangre, va a ser un tipo de material fluido. Y aquí en estos parámetros son los que vamos a tomar de lo que vimos en la clase pasada de fluidos. Si recuerdan, habíamos hablado de cómo, de acuerdo a la literatura, existen diferentes modelos que tratan de aproximar la caracterización de la sangre. En este caso vamos a utilizar estos parámetros que podemos ver aquí. Una densidad de 1.05 kilogramos sobre metro cúbico, calor específico de 13, conductividad térmica 0.0019, y en el caso de la viscosidad vamos a aproximar, como les digo, el modelo viscoso a un sistema Power Law, que de acuerdo a esta ecuación, como podemos ver, estos puntos son tomados de una prueba experimental que se realizó, en el que se puede aproximar de esta manera con una línea recta no newtoniana, o sea de Power Law, el modelo que sigue el patrón de estos puntos. Entonces, basándonos en esa literatura, obtenemos de esta manera las constantes que tenemos aquí, las cuales son las que vamos a colocar dentro de nuestra caracterización del material nuevo que estamos realizando. Entonces, como comentamos, la densidad de la sangre va a ser 1.05. Ya tenemos las mismas unidades, hay que checar que concordemos con las unidades. El calor específico va a ser de 13.249. La conductividad térmica 0.001904.
Y la viscosidad, aquí es donde vamos a elegir nuestro modelo Powerlaw. Y en estas tres variables que nos pide es donde vamos a colocar nuestras variables de μ0, temperatura y nuestra n. Colocamos 0.035, 37 grados centígrados de temperatura. Ya podemos ver como habíamos cambiado anteriormente desde Kelvin a Celsius, ya se nos pone en Celsius aquí automáticamente. Y nuestra n va a ser 0.6. Le damos OK. Y nos va a preguntar que si queremos sobreescribir el aire. Esto es porque cambiamos el nombre, entonces de esta manera estamos creando un nuevo material completamente. Le decimos que sí. Entonces, de esta manera se creó nuestra sangre. Ya podemos cerrar la ventanilla de materiales y ahora podemos ver que aparece la sangre aquí como parte de los materiales de fluidos. Enseguida vamos a ver cuáles son las condiciones de zona. Podemos ver que la parte 1, esto es lo que viene siendo la parte del dominio completa, vamos a manejar, como habíamos dicho, fluido. Entonces esta, nada más checamos aquí en editar, que efectivamente tengamos en el material que definimos, o sea la sangre. Entonces está bien, nada más le damos OK. Y posteriormente vamos a pasar a checar nuestras condiciones de frontera. Para nuestro inlet vamos a especificar que vamos a tener una velocidad de entrada. Nuestro parámetro aquí podemos ver que podemos escoger entre varios diferentes tipos de parámetros, como es la presión, un flujo de masa, y en este caso nos vamos a quedar con el que ya estaba, que es la velocidad, velocity inlet. Entonces nos va a pedir aquí cuál es la magnitud de velocidad que queremos establecer. Y lo mismo, de acuerdo a lo que vimos en clase, en la literatura encontramos una velocidad de entrada para esta arteria en específico de 0.17 metros sobre segundo, que es lo que vamos a indicar aquí. 0.17 y le damos OK. Nuestra parte interior habíamos dicho que es un fluido, entonces nada más es indicar aquí que efectivamente este nombre coincide con la parte interior del modelo. Damos OK. Nuestro opening, en este caso hay que cambiar el tipo porque aquí nos marca como si fuera una pared. No se trata de una pared, sino más bien aquí podemos establecer el parámetro que vendría siendo outflow. Y aquí te pregunta que si lo quieres cambiar de pared a outflow, le dices que sí. Y en este caso, nuestro flujo va a ser equivalente al modelo que estamos utilizando, entonces le dejamos el valor que nos viene aquí por default, le damos OK. Y por último nada más checar que en el wall tengamos que sea wall aquí también. Y de esa manera quedarían definidas nuestras condiciones de frontera. Aquí en Dynamic Mesh solamente activamos y dejamos los mismos parámetros que ya vienen establecidos por default. En Reference Values también se establecen de acuerdo a los parámetros y a la información que tú ya metiste como input, se ponen automáticamente, entonces nada más se dejan así tal cual. En los métodos de solución aquí vamos a cambiar de un esquema simple a un esquema acoplado porque queremos ver la relación de presión con velocidad en una forma acoplada. Entonces le cambiamos aquí acoplado y un pseudo transient. Cuando activamos esta casilla, automáticamente aquí se nos aparecen estos controles de estos parámetros y esos ya se ponen también automáticamente por default al decir que quieres un modelo pseudo transient. En los monitores, ¿qué es lo que queremos monitorear al tener nuestro análisis? Queremos ver, podemos tener monitores de superficie, de volumen, de convergencia. En este caso vamos a crear monitores de superficie para cada una de nuestras partes del modelo. En este caso vamos a empezar con la velocidad del inlet, le cambiamos el nombre aquí para identificarlo y le indicamos que queremos la variable de velocidad. Y aquí le indicamos que queremos que sea en el inlet. Le damos OK. Volvemos a hacer otro, lo mismo para la velocidad del opening. Damos un identificador y también le damos velocidad. Y le decimos que es en el opening.
De la misma forma podemos agregar cualquier otra variable que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta la presión que existe en el modelo y colocamos aquí, ya se pone presión automáticamente. Igual en el inlet, y podemos hacer lo mismo nuevamente para la presión que existe en el opening. De esta manera estaríamos definiendo 4 variables, 4 monitores que queremos analizar en nuestro modelo. Ok, entonces los monitores quedan así definidos de esa manera. Tenemos 4 de velocidad, 2 para el inlet, tanto de velocidad como de presión, y 2 para el opening también igual de velocidad y de presión. Antes de calcular la solución, tienes que inicializar el modelo. Entonces aquí en una inicialización híbrida le damos a inicializar y nos señala aquí en el programa que se está inicializando el modelo. Entonces esto puede tardar un poco, puede hacer algunas iteraciones como para lo que vendría siendo equivalente a una calibración para empezar a realizar los cálculos de acuerdo a los parámetros y a las variables que ya hemos definido. Entonces, una vez que se termina de inicializar, nos dice aquí que la inicialización híbrida está completa. Eso nos indica que podemos pasar al Run Calculation. Aquí te marca por default 0 iteraciones. En realidad no tenemos un número definido de iteraciones que queramos, pero de acuerdo a la experiencia de los diferentes análisis que hemos realizado, generalmente hay que darle un margen bastante amplio de iteraciones. Algunos pueden converger más rápido que otros, o pueden llegar a utilizar pocas iteraciones como unas 20, 40, sin embargo, hay problemas más complejos que requieren cientos de iteraciones. Entonces en este caso le colocamos 300. Seguramente no van a ser necesarias todas ellas, pero solamente para establecer un margen de las mismas. Entonces aquí ya podemos empezar el cálculo. Le damos aquí Calculate y nos indica que ya está calculando la solución. Como podemos ver, aquí nos dice que se completó el cálculo. En este caso utilizamos solamente 29 iteraciones, pero muy poquitas, por lo que podemos inferir que se trata de un modelo bastante simplificado. Le damos OK. Y para analizar los resultados, aquí en esta interfaz de Fluent también podemos ver por medio de los monitores que definimos ciertas gráficas y animaciones y plots. Sin embargo, es mucho más amigable la interfaz que nos presenta aquí el Workbench. Regresamos al Workbench, le damos doble clic a resultados y nos va a llevar a otra interfaz que es un poco más amigable que la anterior, en donde podemos definir exactamente qué parámetros son los que queremos visualizar y si los queremos visualizar en forma de vectores, de superficies, de contornos. Aquí ya se encuentra la información que se registró del análisis anterior, entonces solamente vamos a desplegar los resultados. Aquí tenemos la geometría, podemos ver lo que definimos como el inlet, que vendría siendo la entrada, el opening y la parte completa del dominio que habíamos definido. Entonces aquí en los controles de aquí arriba podemos nosotros establecer cómo queremos visualizar nuestra información en forma de vectores, de contornos, superficies, que podemos crear renders de volumen. Entonces en este caso vamos a crear una visualización en forma de vectores. Podemos dejar ese nombre que nos aparece ahí por default. Le damos OK y nos va a preguntar aquí qué es lo que queremos visualizar en forma de vector, en qué dominios. Aquí le damos que lo queremos en todos los dominios y le decimos quiero que me muestre los vectores no solo en el inlet ni en el opening, sino en todo el dominio, en todo el part 1. Entonces vamos a ver vectores de velocidad. Aquí podemos ver que podemos definir algunos otros parámetros, pero en este caso vamos a dejar la velocidad. Le damos a aplicar. Entonces podemos ver que nos despliega los vectores de velocidad. En este caso, para una mejor visualización, podemos desactivar estas casillas
para que nos muestre solamente los vectores. Como esperábamos y como habíamos comentado en la clase, era de esperarse que en el centro los vectores fueran indicando una mayor velocidad. Podemos ver aquí nuestra escala de velocidad que efectivamente los vectores rojos son los que van más concéntricos, más en el área central del modelo, y a medida que se va alejando hacia las orillas del cilindro, la velocidad se va disminuyendo considerablemente. También era de esperarse que cuando el fluido llega, a donde se encuentra implantado la geometría del stent, la velocidad baja considerablemente. Es por esto que en esta zona podemos observar un color más azulado que indica una reducción considerable de velocidad que se vuelve a recuperar una vez que pasa el fluido hacia el otro lado de la arteria. También habíamos comentado acerca de los esfuerzos cortantes que se ejercían en la arteria y la manera en que estos influyen para que exista un flujo laminar o turbulento. Cuando nosotros colocamos el stent, dijimos que generalmente ocurren turbulencias, se hacen sistemas de recirculación de la sangre, que es lo que se trata de evitar precisamente cuando se habla de disminuir la vorticidad que causan los stents. Entonces, para ello es necesario analizar. Vamos a ver los esfuerzos cortantes. Aquí elegimos el display de un contorno, le damos así el nombre que aparece por default, ok. Volvemos a decirle que en todos los dominios, en todo el wall part, y aquí en lugar de presión vamos a buscar un wall shear, que es lo que viene siendo los esfuerzos cortantes. Entonces, así lo definimos, le damos a aplicar. Y bueno, para poder tener una mejor visualización, podemos desactivar aquí. Estos controles me permiten visualizar o dejar de ver lo que acabamos de definir como parámetros de visualización. Entonces, en este caso activamos solamente el contorno de los esfuerzos cortantes. Y efectivamente podemos ver que existe un menor esfuerzo cortante donde se encuentra implantado el stent, que es de esperarse porque existe una interrupción del flujo. Sin embargo, lo que es necesario considerar es qué tanto disminuye el esfuerzo cortante en comparación con otros stents que existen ya comerciales, para ver si se trata de un diseño que mejora la funcionalidad del stent o si es necesario realizar mejoras en cuanto a la geometría que se eligió. En este caso podemos ver que el esfuerzo cortante es bajo en las zonas aquí que rodean al stent. Entonces, de acuerdo a la literatura y lo que vimos en clase, aquí en el diseño pasado podemos ver que ocurre exactamente lo mismo. En las zonas que rodean al stent existe una disminución de estos esfuerzos, y en otros modelos se puede observar lo mismo. Aquí podemos ver un equivalente de los esfuerzos cortantes con las dimensiones que manejan una unidad de DINA sobre centímetro cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, en este último, podemos ver que tenemos, de acuerdo a esta escala de colores, un esfuerzo cortante máximo de 20 DINA sobre centímetro cuadrado, que vendría siendo equivalente a 2 pascales, como los que tenemos aquí definidos en nuestras unidades del programa. Y aquí el máximo de pascales vendría siendo 82 pascales, lo cual está muy por encima de los que se ven en la literatura. Entonces habría que considerar qué tanto afectaría esto en el diseño del stent. Claro que estamos viendo que se trata estamos utilizando aquí solamente un segmento muy pequeño del stent. A lo mejor habría que hacer una mejor aproximación utilizando una longitud más larga o utilizando un modelo no tan simplificado de la arteria. En este caso podemos decir que los parámetros que estamos observando eran los esperados, entonces que el stent está funcionando de una manera adecuada. Podemos aquí también visualizar por medio de un plano que corte transversalmente aquí nuestra sección. Vamos a crear un plano aquí en Location, le damos Plane,
y quiero mi plano colocado de tal manera que me permita ver una sección del cilindro, es decir, vamos a definirlo en el plano XY. Le damos OK, ya lo tenemos aquí en XY, y aquí tenemos en metros, le cambiamos a milímetros, y del origen van a ser aproximadamente 8 milímetros. Aplicamos, ya se creó el plano, a lo mejor no lo podemos ver porque tenemos todas las otras visualizaciones activas. Aquí se puede observar el plano. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver en el plano? Cualquier parámetro que yo elija. En este caso, podemos ver, por ejemplo, un contorno de la velocidad para ver cómo se ve exactamente en esa sección del cilindro de la arteria. Selecciono que quiero nada más en ese plano ver el nuevo contorno y qué variable quiero, en este caso velocidad. Voy a aplicar y podemos ver lo esperado, que en el centro se encuentra una mayor velocidad y conforme se acerca a las orillas se va reduciendo considerablemente, como lo vimos con los vectores. Esto coincide, es nada más una diferente visualización con contornos. Ya depende de qué manera queramos nosotros manejar nuestros reportes de los parámetros a elegir. Bueno, pues en este caso sería todo del análisis que vamos a realizar para este taller. Espero que hayamos aprendido cómo utilizar el software, porque como vemos tiene bastantes herramientas que son muy útiles para este tipo de análisis. Y esperamos poder dar continuidad a este taller porque, pues como vimos en clase, aún hay muchísimas más cosas que se podrían analizar y que se pueden perfeccionar en cuanto al análisis que estamos realizando. Entonces los mantendremos informados para nuestro próximo taller. Muchísimas gracias.